Juvenal, ¿qué Buenos tal? días para mí, Iván, ¿qué tal? Buenas tardes para mí. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Pues bien, muy bien, la verdad que contento. Fíjate, ayer tuve un día bastante de trabajo porque estuve toda la tarde pues, narrando partidos, el Barça, con el Alavés y un partido de segunda división, que también estoy haciendo narraciones de partidos de segunda división también. Pero muy contento, la verdad que con mucho trabajo, pero bueno, tú sabes cómo es el fútbol. Hay jornadas todos los días, hay partidos todos los días, tertulias. Es un mundo este en el que siempre hay cosas que decir y siempre hay cosas que hablar. Entonces, bien, contento por ese lado y nada, y hoy aquí aprovechar a charlar contigo un rato para ver si nos ve mucha gente de la comunidad. Cuando uno como jugador echa la vista atrás, ¿qué es lo que realmente define que una etapa sea recordada como feliz? Ya sea el rol del jugador en ese equipo, la ciudad, el momento personal, el vestuario, el entrenador. Cuéntame. Bueno, es verdad que no solamente cuenta el que te haya ido mejor profesionalmente hablando para poder hacer un balance positivo de los equipos. Como bien dices, yo he estado en muchos equipos, en muchas ciudades diferentes por ejemplo, hay equipos que los recuerdo con muchísimo cariño, pese a no haber jugado muchísimo, ¿no? Pero al final es un conjunto de cosas, cómo te has sentido dentro del club, cómo te ha tratado la gente, qué tipo de relación has tenido con los compañeros de entonces, si has conseguido algún objetivo bonito, también cuenta mucho, ¿no? A la hora de recordar los equipos por donde has pasado con más o menos cariño. Obviamente, contra mejor te ha ido en lo profesional y en lo deportivo, pues normalmente más cariño le guardas, ¿no? Pero muchas veces no tiene por qué ser así. Yo recuerdo mi etapa en el Levante, por ejemplo, que fue mi primera vez que tuve que salir como profesional. Yo estuve en la cantera del Español durante 10 años y llegué al primer equipo. Y en el primer equipo pues había mucha competencia. Yo era un jugador joven que subía del equipo filial y el entrenador no me podía asegurar que yo iba a poder tener muchos minutos ese año, ¿no? Él me dijo, recuerdo Paco Flores, que me dijo, mira, tú acabas de subir del filial, yo no sé si te voy a empezar a dar oportunidades a partir de la jornada 5, de la 10, de la 20, o vas a estar todo el año sin jugar. No te puedo asegurar nada. Lo único que te puedo asegurar es que si trabajas, a lo mejor te puedo dar oportunidades, pero no sé cuándo, ¿no? Entonces, yo que creía que era un momento importante en mi carrera, que necesitaba jugar y tener minutos, pues tomé la decisión de irme al Levante cedido, ¿no? A segunda división. Y bueno, y jugué allí unos veintitantos partidos. Bueno, no jugué más o menos la mitad de los minutos, pero lo recuerdo con mucho cariño el club, ¿no? Porque toda la gente que había dentro del club me trataron de maravilla. Como tuve varios compañeros con los que algunos de ellos guardo amistad todavía al día de hoy. Y recuerdo la ciudad con muchísimo cariño, ¿no? Fue mi primera experiencia fuera de casa. Tuve que hacer frente a muchas cosas a nivel mental y a nivel de adaptación, pero al final lo recuerdo con muchísimo cariño, ¿no? Ese paso por el Levante. Y, y bueno, es lo que te digo, que influyen otras muchas cosas, aparte de lo profesional y en lo deportivo, pero yo especialmente esa etapa la recuerdo con mucho cariño porque significó un antes y un después en mi carrera profesional, ¿no? Allí, desde una edad muy joven, yo creo que tenía 19 años o así, y tuve que experimentar lo que es llegar a una ciudad nueva, buscarte el piso, alquilarlo, empezar un día a día tú solo en la lejanía de tu familia, gestionarte tú todos tus problemas del día a día, los deportivos y los personales. Y yo creo que al final esto es lo que te hace madurar, ya no solo como jugador, sino como persona, ¿no? Sí, de hecho es un poco, ¿no? Lo que a veces tratamos a los entrenadores y a los jugadores como robots, ¿no? Y justo en esta pregunta vemos que realmente el jugador antes es persona y ese equilibrio
entre lo que se hace en el campo y lo que se hace fuera es lo que hace que te lleves un buen recuerdo, ¿no? de eso. Pero sí, totalmente de acuerdo. Siguiendo hablando un poco de la mente del jugador, te quería hablar un poco de la retirada, ¿no? Muchas veces no se prepara al jugador para la vida que hay después del fútbol y el ejemplo está en que muchos deportistas de cualquier ámbito, de fútbol, de básquet, muchas veces al retirarse acaban o arruinados o en problemas de otros aspectos, ¿no? Y por malos hábitos, por mala gestión. Y eso es algo que pasa mucho y que realmente a veces no se habla del todo como se tendría que hablar o no se le da la importancia. Y me gustaría que me comentaras un poco tu experiencia, lo que ves tú alrededor y que me comentes un poco, pues eso, qué hay después de una carrera deportiva y cómo se puede llenar ese vacío, ¿no? que te deja el fútbol. Bueno, es un tema bastante delicado porque se habla poco, mucho menos de lo que se debería hablar. Tú piensas que un jugador de fútbol, cuando hablo del jugador de fútbol medio, jugadores que han ganado cantidades astronómicas, pues es difícil, ¿no? Que te puedas arruinar, o sea, te tienes que empeñar mucho, ¿no? En hacer las cosas muy mal para poderte arruinar, ¿no? Pero el jugador medio, que es un jugador que durante su carrera deportiva gana un dinero por encima de la media, ¿no? Para ser una persona tan joven. Luego, cuando terminas el fútbol, tienes muchos años de vida por delante, ¿no? Y tienes que cuidar tu dinero. Al fin y al cabo, la palabra clave es cuidar de tu dinero. ¿Por qué? Porque una vez te hayas retirado, la cantidad de dinero que tú ingreses va a ser muy inferior, ¿no? Salvo que seas un buen entrenador y de repente pues empieces a ganar mucho más dinero siendo entrenador y puedas tener... Pero no suele pasar eso, ¿no? Hay un caso de cada muchos que se retira de jugador, intenta ser entrenador y se convierte en un entrenador de éxito. Bueno, no hay muchos casos de esos, ¿no? Hay, pero no el 80% de jugadores que se retiran terminan queriendo trabajar en algo vinculado con el fútbol, pero al final terminan trabajando de lo que pueden o tal, ¿no? Pero la palabra clave yo creo que es cuidar de tu dinero, ¿no? Y ser consciente que tienes que cuidar de tu dinero cuando estás ganándolo mucho, ¿no? No el ser consciente de ello cuando ya has ganado mucho, te lo has gastado de mala manera y ya te entra poco dinero. Porque eso querrá decir que ya estás en una situación difícil, ¿no? Entonces, yo te lo digo, pese a no haber ganado grandes cantidades millonarias, he tenido una buena carrera, bastante larga, no me puedo quejar. Podía haber ganado un poco más, sí, pero también podía haber ganado un poco menos o mucho menos. Y yo tuve muy claro desde muy joven que lo que tenía que hacer con mi dinero era ponerme obligaciones, ¿no? Es decir, yo mi primer piso en Sabadell lo compré en el año 98, justo cuando firmé mi primer contrato profesional, ¿no? Fue firmar mi primer contrato profesional con el Español y rápidamente irme a comprar un piso, ¿no? ¿Por qué? Porque yo entendía que esto era una obligación que yo me ponía y era, pues oye, una inversión, digamos, en mi futuro. No sé el día de mañana qué va a ser de mí. No sé si con 19 años o 18 que firmé, digo, yo no sé si contratos como estos se van a multiplicar con el tiempo o van a venir muchos más. O a lo mejor este va a ser el último buen contrato que yo voy a firmar y mi carrera, pues no sé, siempre hay lesiones, siempre hay contratiempos. Uno nunca sabe, ¿no?, lo que te puede pasar, pero lo más importante es ser consciente cuando lo ganas o cuando lo estás ganando de que tienes que cuidar tu dinero, ¿no? Y lamentablemente muchos jugadores solo son conscientes de eso cuando ya lo han ganado, ya lo han gastado y ahora ya no les entra, ¿no? Entonces se arrepienten y son conscientes de que deben de cuidar su dinero, deberían de haber cuidado su dinero cuando ya se lo han gastado. Entonces, no sé, yo he tenido mis etapas de, oye, pues me gustaba comer bien y ya me gasté un dinero en un coche en su día, que ahora echas la vista atrás y dices,
Oye, ¿podía haber pasado sin haber gastado ese dinero en un coche? Pues sí, podía haber pasado. Pero bueno, al fin y al cabo era un coche, tienes 23 años, te lo puedes permitir, pasas por eso, lo disfrutas, vives esa etapa de tu vida y ya está, ¿no? Y eso pues no te afecta demasiado. Pero es verdad que el tema del dinero y del cuidar del dinero de uno es una cuestión que tendrían que tener mucho más presente los jugadores, como te decía antes, ¿eh? Jugadores que están dentro de la media, ¿no? Una media de jugadores de primera y segunda división que tienen unos contratos pues más o menos que están muy bien, pero que luego tienen que saber que con 32, 33, 34 años, ya pasados los 30, dejas de ganar, si sigues con tu carrera deportiva, un jugador de 30 años gana mucho menos que uno de 26 o de 25, y tienes que tener en cuenta que con 34 o 35 años te vas a retirar y desde los 35 hasta que te mueras, ¿qué vas a hacer, no? Entonces ese es un poco el tema. Lo que le diría, es un tema que se debería hablar muchísimo más con jugadores jóvenes que llegan a la élite del fútbol y que sean conscientes, ¿no?, de que la vida es muy larga y que después de tu carrera deportiva tienes muchos años por delante. Pues sí, la verdad que bueno, que de alguna manera, no sé si en el fútbol base o desde pequeñitos o desde los clubes, quizá, bueno, no sé, quizá tendrían que tener en cuenta un poco eso, pero ya incluso también hablando de ese vacío competitivo de adrenalina, yo conozco algún deportista, algún futbolista que al dejarlo no sabía cómo llenar esa adrenalina. Como no sabía dónde buscar para poder encontrar algún deporte o cualquier actividad que le llenara un poco eso, ¿no? Incluso también los focos, porque el futbolista es pues un deportista muy perseguido, muy expuesto en ese sentido, ¿no? Y yo recuerdo, no sé si era alguien hablando de Maradona o Maradona hablando en una entrevista, ¿no? Que tuvo muchos problemas al acabar su carrera porque era como la sensación de que ya no sirvo, ya no le intereso a nadie, ¿no? Sí, sí, creo que hablaba de esto hace poco el entrenador del Sevilla, Matías Almeida, que decía, pues eso, ¿no?, de que tu teléfono ya no suena más. O sea, es un poco metafórico, ¿no? Quiero decir, mientras estás en activo, eres un jugador pues eres una persona que tienes, digamos, eres de interés, ¿no? De interés en lo personal, hay mucha gente que quiere estar cerca, ¿no?, porque estás en activo y tal, pero el día que te retiras es un antes y un después, ¿no?, en tu vida, porque ya dejas de ser jugador en activo, ¿no? Y porque ya el interés que suscitas en mucha gente ya deja de ser tal, ¿no? Entonces, es verdad, eso afecta a mucha gente y también lo que yo digo y opino es que también un tiempo antes de retirarte también es bueno, ¿no?, pensar en ello. Yo estuve como los últimos 3, 4 años de mi carrera pensando en el día de mi retirada, ¿no?, en qué iba a hacer cuando me retirara. No sé, una mente bastante inquieta para temas de negocios, para temas de, bueno, pues emprender cosas, ¿no?, y emprender proyectos. Y la verdad que, bueno, pues es bueno, pensar en ello, no el día siguiente de retirarte, sino antes de retirarte, ¿no? A ver qué es lo que voy a hacer, qué me gustaría hacer, ¿no?, cuando termine. Hay jugadores que en activo sacan la titulación de director deportivo, sacan la titulación de entrenador nacional de fútbol. Yo qué sé, pues hacen, no sé, cursos de formación de cualquier otra cosa que les llama, que les atrae. Pues eso es bueno, yo creo, ¿no? Y es una cosa que es muy interesante y también los jugadores tendrían que ser muy conscientes de eso, porque cuando tú estás acostumbrado durante muchos años a tener una rutina de levantarte por la mañana, ir al centro de entrenamiento, estar allí con tus compañeros, entrenar, cuidarte, los viajes, las concentraciones, la competición, no sé qué, eso de un día para otro se corta, ¿no? Y si tú no has tenido tiempo de pensar en ello, el shock es muy grande, ¿no? Y yo recuerdo, a mí me costó un poco al principio, pese a haber sido una persona que pensaba mucho tiempo en la retirada antes de que llegara,
pero a mí me costó unos meses, ¿no? El sentirme a gusto conmigo mismo, pues porque ya de repente te levantabas por la mañana y ya no tenías que coger tus cosas para irte a entrenar, ¿no? Y ese día a día cambiaba por completo, ¿no? Y te llama menos gente y de vez en cuando te llaman para hacerte alguna entrevista, para hacerte alguna cosa, para tal. Pero bueno, me costó un tiempo, pero al final, oye, encontré, gracias a los medios de comunicación, una vía para poder seguir vinculado de alguna manera como analista. Empecé a trabajar para el Mundial de Qatar, unos meses antes del Mundial de Qatar, en MediaPro. Y bueno, poco a poco, pues oye, estás ahí pues en el mundo del fútbol de otra manera, porque en el fútbol para mí lo mejor que hay del fútbol es jugarlo, ¿no? Todo lo demás que no sea jugarlo es peor, o mucho peor, ¿no? Con mucha diferencia. Y cualquier deporte. Los deportes, lo bueno de los deportes son jugarlos y practicarlos, ¿no? Todo lo demás no es tan bueno, pero oye, puedes aprovechar tu experiencia para poder transmitir cosas. Y yo creo que yo por mi lado estoy contento, ¿no? Ese camino que he tomado, pero hay muchos jugadores que se han quedado, digamos, con problemas mentales tras una retirada y no saber lo que hacer y caer, ya te digo, ¿no? En depresiones muy agudas y tener problemas verdaderamente pues eso, ¿no? Mentales por no saber qué hacer y por no encontrar un camino que les pudiera llenar, ¿no? Totalmente. Yo creo que al final lo que comentas un poco, ¿no? Está muy bien el presente cuando eres jugador, pero mirar de vez en cuando un poco hacia futuro siempre viene bien. Y nada, y ahora te quería tirar un poco la entrevista hacia una parte que es muy interesante. Me gustaría que habláramos un poco del fútbol africano. También, bueno, antes de hablar de ello, quería preguntarte qué se siente al poder de alguna manera representar a tu país como jugador. Fuiste internacional absoluto de la selección de Guinea Ecuatorial durante más de 12 años, los últimos años como capitán. Cuéntame un poco para ti cómo fue poder representar a un país, ¿no? Y tener pues ese rol también en estos últimos años de líder de la selección. Pues mira, el tema de Guinea Ecuatorial es una cosa que es muy especial para mí, porque yo nací en Sabadell, en Cataluña, aquí en España, pero mi padre es de Guinea Ecuatorial, es un país que había sido antigua colonia española, y entonces a mí me dio la posibilidad esto de adquirir la doble nacionalidad, ¿no? A mí me llegó la propuesta para ser internacional con Guinea Ecuatorial en un momento de mi carrera donde yo estaba en el Racing de Santander en primera división, pero no jugaba, ¿no? El entrenador no contaba conmigo, yo mira que entrenaba, pero el entrenador no me quería poner porque prefería jugar con otros jugadores y yo estaba pues como muy decaído, ¿no? En lo deportivo. Y para mí en condiciones normales, si yo hubiera sido un magnífico jugador de muchísimo nivel, pues lo lógico hubiera sido que yo hubiera pensado en aspiraciones de poder ser internacional con España, ¿no? Porque al final yo nací aquí, no conocía nada de Guinea, era el país de mi padre, pero mi padre había salido de Guinea para España hacía muchísimos años. Pero la llamada de Guinea Ecuatorial me vino en un momento donde deportivamente pues, lo estaba pasando muy mal, ¿no? Porque no jugaba y porque me sentía pues mal. Y decidí aceptar la llamada porque pensé, oye, tengo 25 años, el ser internacional con una selección que es muy pequeña pero que tiene ambición de querer crecer y yo poder colaborar de una forma directa a ello, me motiva, ¿no? Y a lo mejor es un cambio que necesita mi carrera deportiva y una experiencia que me va a venir bien, ¿no? Porque mal estoy seguro que no me va a venir, ¿no? Y entonces decidí aceptar la llamada un 11 de octubre de 2003. Debuté como jugador contra la selección de Togo en una fase de clasificación para el Mundial. Y ahí empezó mi historia, ¿no? Con la selección de Guinea. Y yo llegué a un país totalmente desconocido para mí, donde no teníamos infraestructuras en el 2003. Jugábamos en un estadio súper pequeño, como de regional.
con una sola grada y el resto del estadio era gente de pie. Pero cuando yo aterricé justo con otros compañeros míos que también estábamos en España, hijos de guineanos, ¿no? De padre o madre, llegamos allí y nos dimos cuenta de que había un país entero que conocía exactamente cuáles eran nuestras trayectorias y que nos seguían a diario desde hacía un montón de años, ¿no? Y yo no sabía nada de ese país, pero ese país lo sabía todo de mí, ¿no? Y yo llegué a un sitio, pues, claro, y me quedé, digamos, tan sorprendido, que nunca más dejé de ir a una convocatoria de la selección, ¿no? Porque la afición allí te daba un respaldo y te daba digamos, un aprecio y porque ellos al final se sentían muy orgullosos de que jugadores que estaban jugando en la liga en España vinieran a jugar para la selección de Guinea Ecuatorial, ¿no? Y me acuerdo una vez que tuve una charla con Samuel Eto'o, que él decía que él pudo en su momento, como llegó hace tantos años a España, pudo en su momento optar a la nacionalidad española para jugar con España, pero su padre le dijo que tú debes de jugar para Camerún y nunca te arrepentirás de eso, ¿no? Porque al final, oye, pues... Y yo el haber estado jugando tantos años con la selección de Guinea, he jugado 2 Copas de África, he jugado cantidad de partidos de clasificación para mundiales, de clasificación para las Copas de África. Pero el calor que te da la afición allí, por la pasión que sienten por el fútbol y por sus jugadores, yo no la he visto en ningún otro sitio, ¿no? Al final tú juegas para un club en Europa y la afición te quiere en la medida que tú les das rendimiento y los resultados son buenos. El día que los resultados no son buenos o tu rendimiento está por debajo de lo que ellos esperan, la afición pasa de quererte a odiarte enseguida, ¿no? Pero cuando vas a jugar para tu selección es otra cosa, ¿no? Y sobre todo las selecciones africanas, ¿no? Es una pasión con la que se vive el fútbol allí, absolutamente desmesurada. Les hace olvidarse un poco de su día a día, ¿no? Y de los problemas cotidianos que tienen en el día a día. Y vuelcan toda su pasión en su selección nacional y en sus jugadores, ¿no? Que para ellos son los mejores. Qué bueno, la verdad. O sea, creo que hablas un poco, ¿no? De esa parte que antes hablábamos del jugador que necesita como a veces ese ser querido, ¿no? Jope, la verdad, encontrarte algo así debe ser algo súper gratificante para uno y súper bonito. Y además poderlo vivir durante tantos años y tanto. Y eso, si ya es difícil para un jugador profesional, también debe ser complicado el hecho de los jugadores jóvenes que están en canteras, que están en un fútbol base, ¿no? Que crecen siendo los mejores en su entorno, en su pueblo, diciendo que ellos juegan en esas categorías inferiores, ¿no? Y muchas veces vemos que ya hay niños con 14 años que ya están patrocinados por marcas, etc., ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, un amigo mío, Miguel Palanca, me contaba que él cuando estaba en el Español, también en la cantera del Español, no recuerdo con qué edad, pero era muy joven, no sé si hubo una marca que le empezó a regalar botas o algo así y su padre nunca le dijo que era por eso. O sea, nunca le dijo que de alguna manera esa marca le patrocinaba a él, ¿no? Intentando de alguna manera pues proteger un poco a esa parte de la que hablamos. Quería preguntarte pues un poco por eso, ¿cuál es hoy el mayor riesgo a nivel psicológico para un jugador pues joven y bueno, y en qué mayor medida o menor medida pues las canteras tienen un papel importante o no para protegerle? Eso es un tema que es muy interesante, pero aquí también influye mucho que el principal foco del problema, aparte de que el niño piense en un momento determinado que está mucho más cerca del profesionalismo de lo que está en realidad, un niño que está en la cantera del Barça, del Madrid, del Español, del Atlético de Madrid o del Valencia, con 14 años, por muy bien que esté allí o juegue muy bien, están lejísimos todavía de llegar al profesionalismo. Pero lejísimos quiere decir, está tan lejos como uno que juega en el equipo de su pueblo. Es decir, y hay una confusión muy grande y los
Y los primeros confundidos son los propios papás de estos chicos, ¿no? Que creen que su hijo, estando con 14 años en la cantera del Barça, está a un paso de ser profesional. Y ser profesional en el Barça, concretamente. Bueno, pues no está a un paso, está a una maratón todavía. O a 10 maratones. ¿Por qué digo esto? Porque es muy interesante el caso este de que me hablas de Palanca, porque yo soy muy amigo desde hace muchos años de un chico que trabaja en una multinacional también de ropa de deporte, que él se dedica, ¿no?, a captar talento en el fútbol formativo y de apoyarlos con material deportivo y tal, a nivel de patrocinios, para captar jugadores así, al fin de que si llegan al profesionalismo el día de mañana, sean jugadores de la marca, ¿no? Y él me dice que una de las cosas que yo digo a los padres cuando decidimos patrocinar a alguno de estos chicos es que no le digan a esos chicos que somos la marca a la que le enviamos gratis las cosas, sino que a poco que puedan, que los padres les digan que son ellos mismos las que lo están comprando, ¿no? Ujú. Pero claro, muchas veces nos encontramos que yo le digo esto a los padres y los padres no solamente no le dicen eso al chico, sino que van a los otros padres de los otros compañeros de su hijo a pavonearse de que tal empresa deportiva le está regalando las cosas a su hijo. Es decir, que al final el principal foco de todo esto es el propio padre del chico, que tampoco es consciente de que su hijo todavía está lejísimos de llegar al profesionalismo, ¿no? Y le hace ver a su hijo cosas que en realidad no son. Dicho esto al final es una cuestión cultural también, ¿eh? El fútbol es un deporte que admite a todo el mundo. Es una lástima, pero es así. Hay otros deportes que son mucho más, tienen unas conductas mucho más educadas, mucho más deportivas. El comportamiento de la gente es mucho mejor, de mucha más educación. En el fútbol no. Y el fútbol no por una sencilla razón, porque el fútbol es la extraescolar más barata que hay, ¿no? Exacto. O sea, tú a tu hijo de 10 años lo llevas 3 días a la semana al fútbol, más el día del partido 4 y tal, y me parece que pagas una cuota de 60 euros al mes o 50 y pico euros al mes por tenerlo en un equipo del pueblo, que te tienen a tu hijo 3 días a la semana a 1 hora y media por día, que son 4 horas y media a la semana de fútbol más el día del partido del domingo, y pagas 60 euros. No hay ninguna extraescolar en el mundo que cueste 60 euros tantas horas de entrenamiento, ¿no? Ni el piano, ni tocar la flauta, ni ir a clases de inglés, ni jugar a tenis, ni nada. O sea, todas las escolares son muchísimo más caras por hora de trabajo. Entonces, eso implica que el fútbol acepta a todo el mundo. Los que tienen más posibilidades y los que tienen menos y los que casi no tienen ninguna también pueden apuntar a su hijo al fútbol porque tal. Y llama a mucha gente de mucho tipo de educación, ¿no? Las personas que saben comportarse y las que no lo saben también, ¿no? Entonces, cuando tu hijo representa que empieza a evolucionar y se le da bien esto del fútbol, que es solo eso, que con 12, 13, 14 años, que se le da bien, solo es eso. No quiere decir que vayan a ir a ser profesionales ni que vayan a ser grandes estrellas. Los propios papás creen lo que no es, ¿no? Y entonces es muy complicado que si tú mismo crees lo que no es, ¿cómo le transmites a tu hijo que su comportamiento tenga que ser humilde y tenga que tener un perfil bajo? Yo creo que aquí hay un problema real, que muchos padres son los causantes de cargarse carreras de sus propios hijos. Y en ese sentido es una cuestión de educación, ¿no? Yo, fíjate, mi padre me acompañó a mí y a mis 2 hermanos a los 1.500 millones de partidos de fútbol que jugamos cuando teníamos una edad en etapa de formación. Y mi padre, cuando terminaba el partido, hacía sus análisis del partido y el hombre veía más fútbol que nadie, pero no sabía del juego, ¿no? Me decía, oye, yo he visto que habéis jugado bien o tal, y a lo mejor habíamos hecho un partido desastroso, ¿no? Y tal, bueno, pues el hombre, dentro de sus limitaciones a nivel de conocimiento del juego, pues, pero nunca fue una persona de decirme, oye, pues tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, tú tienes que no sé qué, ni ser una persona que quisiera llamar la atención mucho, ¿no? Y eso, lamentablemente, hoy en los campos de fútbol
de los niños más jóvenes, no paramos de ver padres con conductas totalmente reprobables, ¿no? Y yo creo que eso es un problema que se debería de atajar mucho más de lo que se ataja, porque, como bien te digo, hay muchos padres que lo han intentado y al final lo han conseguido, cargarse las carreras deportivas de sus hijos. Sí, y aquí yo creo que hay un problema, como tú has dicho, muy gordo, porque creo que es una estructura basada ya en formadores que creo que muchas veces no son formadores, y en instituciones que creo que tampoco les interesa mucho, pues esta parte de la que estamos hablando, porque yo sin estar cerca de la élite del fútbol nunca he estado estos últimos años como entrenador de fútbol base y el último como entrenador de amateur, y he podido ver equipos de la zona. Lo que tú dices de que es una extraescolar súper barata, pues para intentar sacarle el jugador al club del pueblo de al lado, le dices que no va a cobrar nada. O sea, que no le vas a cobrar nada. Una de juegos con chavales de 12 años que quizá, o de menos, de 8 años, de alevín preferente, que se intentan fichar coordinadores de clubes como si estuvieran jugando al FIFA, ¿no? Y eso es muy complicado porque, bueno, hablamos de lo que tú decías de la educación, padres que en ocasiones pues no saben gestionar bien todo eso, pero luego llegan incluso a clubes, instituciones, ¿no? Que tampoco les importa mucho todo eso. Yo recuerdo que cuando estaba así muy implicado en este tema, en intentar hacer cosas distintas, fui a una reunión con los presidentes de los clubes de la zona de Tarragona, y venía el presidente de la Federación Catalana, Soteras, y bueno, en los ruegos y preguntas y todo eso, nunca absolutamente nadie habló sobre los problemas que todo el mundo, cualquiera que es entrenador de fútbol base, ve cada fin de semana. Todos eran hablando de la normativa para que el club, para que suban dos en vez de uno, o historias de estas, ¿no? Y muchas veces es muy complicado esto. Entonces te quería preguntar ¿cuál es tu opinión? Es complicada esta pregunta. ¿Cuál es tu opinión sobre el fútbol base? Como hemos hablado, tú pudiste tener toda pues tú estuviste en las categorías inferiores en un club como el Español, pero me gustaría saber un poco tu opinión sobre el fútbol base. Mira, esto al final es una cuestión que es un poco... aquí nos movemos mucho entre lo que moralmente es lo correcto y lo que no, ¿no? O sea, tú tienes que pensar una cosa. Al final, quien sostiene el fútbol formativo son los padres. Es decir, los padres pagan unas cuotas para que sus hijos jueguen al fútbol, ¿no? Tú sacas Barça, Español, DAM de la ecuación, el resto de canteras de fútbol base de todo el mundo, que no sean clubes profesionales, los jugadores, pero esos clubes profesionales seleccionan a los niños que tienen, ¿no? Tienen a los mejores, y como tienes a los mejores, no necesitas que paguen, ¿no? Pero el resto de clubes de fútbol formativo, los padres pagan unas cuotas. Esas cuotas sirven para hacer las licencias, ¿no? Pagar las licencias a la federación. Es decir, el fútbol formativo lo sostienen los padres. Entonces, tampoco a los padres les puedes ahora de repente venir a decir y a cambiarles lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, porque al final son los que pagan la fiesta, ¿no? Y para que el fútbol formativo siga adelante, son necesarios los pagos y las cuotas que pagan los padres, porque si no el fútbol de formación no existiría, ¿no? Entonces, esto al final es un poco un conflicto, porque muchas veces el que va al fútbol
piensa que por pagar tiene libertad, ¿no? Para tener la conducta que quiera, para poder decir lo que quiera y para poder... Y ahí te tienes que mover, ¿no? En decir, oye, mira, el comportamiento que tienes que tener en el campo de fútbol, en el recinto deportivo, tanto si juega tu hijo como si no juega, está jugando en el campo, tiene que ser una conducta de educación y de respeto, ¿no? Pero hay mucha gente que no la tiene, la educación y el respeto, ¿no? No la conocen. Entonces, claro, te encuentras cada 2 por 3 episodios lamentables, ¿no? De violencia, con los árbitros jóvenes, con los equipos rivales, con niños, con tal. Y este es un problema que hay que abordarlo de lleno, pero una persona que no tiene respeto y educación, ¿cómo le haces entender que eso no lo puede seguir haciendo? Es chocar con una pared. Chocar con una pared, o sea, a ti te dirán, oye, Iván, mira, es que fíjate que lo que tienes que hacer es tal. Si tú no lo ves, no lo ves. Y tú, ¿sabes? Yo te puedo convencer a ti de que el golf es el peor, intentar convencerte de que el golf es el peor deporte del mundo. Estaremos discutiendo hasta la semana que viene. Porque tú no lo consideras así, ¿no? Y entonces, pues el tema de la educación y el respeto, para una persona que no lo tiene, cada domingo es una oportunidad nueva para poder demostrar que no tengo educación ni tengo respeto. Entonces, pero esa persona sin educación y sin respeto paga la cuota de su hijo cada mes. Sí. Y entonces, claro, ahí hay un conflicto, ¿no? Porque tendría que hacer la Federación Española y tendrían que hacer todos los clubes reuniones periódicas con padres para formar. Sí. Todos. Sí. Yo siempre he dicho que el padre que está en la grada haciendo mucho ruido, en un 99,9% su hijo no llegará nunca a nada. Es el motivo por el que su hijo no llegará nunca a nada. Porque estás haciendo mucho ruido en la grada. Sí. Pues, Sí. eso es un patrón de conducta. Y yo creo que los clubes y las federaciones territoriales estarían bien hacer formaciones en esa dirección, ¿no? Incluso también ponerse quizá un poco más duros a veces con las sanciones, ¿no? Porque, no lo sé, te pongo ejemplos, porque esos chavales crecen con un patrón, ¿no? De conducta y llegan adultos y alguno, muy pocos, casi ninguno llega a profesional, pero hay otros, muchos, que están jugando en amateur, ¿no? Vemos todas las categorías que hay. Y yo, por ejemplo, el año pasado tuve la experiencia de que en una final de ascenso entre dos equipos, el B y el no acabaron el partido porque acabaron peleándose y al final, bueno, tuvieron que reanudarlo, ganó uno de ellos y luego se amplió a 2 los que subían y acabaron subiendo esos 2 mismos clubs, acabaron subiendo, ¿no? A tercera y dices, hostia, buen premio, porque no acaban un partido, se pelean y suben los 2, ¿no? Dices, hostia, ¿qué mensaje estamos enviando, ¿no? Ahí un poco, pero es lo que tú dices, quizá a nivel de clubes, pero bueno, es complicado por lo que tú dices, por los padres, que son los que pagan la fiesta, como has dicho, ¿no? Y en ese sentido también te quería preguntar sobre el rol del entrenador, ¿no? Porque en la charla pasada con Jesús Pérez mencionó así de pasada que muchas veces el entrenador de fútbol base pues no presta suficiente atención a la formación del jugador de manera individual porque se centra demasiado pues en el rendimiento del equipo para escalar a mejores categorías y pues su propio beneficio, ¿no? Y entonces te quería preguntar un poco por ese sentido y por el perfil de entrenador de fútbol base que crees que podría ser ideal para desarrollar ese talento, ¿no? De un jugador. Sí, es interesante esto que me hablas porque, fíjate, yo tengo un buen amigo mío que es el director deportivo de la Escuela de Fútbol DAM, que es una escuela de fútbol muy famosa en España, eminentemente de formación de talento. Y ha dado muchos jugadores, ¿no? Que han llegado al profesionalismo, que
han salido de ahí. Y un día hablando de los entrenadores me decía, ya, es que yo, mis entrenadores, tengo la misma guerra con ellos casi que con los padres de los chicos, ¿no? Yo, mis entrenadores, me encuentro casos de entrenadores que lo que quieren es utilizar el equipo como trampolín, ¿no? Todo el rato. Exacto. Ellos intentar crecer ellos de forma individual por encima del rendimiento del equipo, ¿no? Te diría, ¿no? Y por encima de hacer su trabajo con honestidad. Y es verdad esto que dices, que los entrenadores ya llega un momento que están más pendientes de su evolución como entrenador y de sus objetivos y de sus resultados, más que de la propia formación futbolística y humana de los jugadores, ¿no? Y es verdad, y volviendo a lo que decíamos del tema de los niños que tienen padres conflictivos, pues al final tú al niño tampoco le puedes sancionar, no le puedes castigar al niño por tener a un padre que no sepa comportarse, ¿no? Pero es que el padre es el que está pagando la cuota del niño. Entonces, es ahí donde hay un poco de conflicto en cómo gestionar ese tipo de situaciones. Yo, con respecto a esto del tema de los entrenadores, habría que volver un poco a lo de antes, ¿no? Entrenadores que sean un poco más un perfil de formadores, de intentar acompañar a los chicos en lo que es, más allá de los resultados de lo inmediato, en el conocimiento del juego, ¿no? En que sepan respetar al compañero, que sepan respetar al rival, que sepan respetar al árbitro, que sepan respetar al entrenador, que eres tú, que sepan encajar y sepan respetar cuando tú tomas una decisión que les beneficia a ellos o tomas alguna decisión que le perjudica, no poniéndole a lo mejor un día determinado. Escuchaba hace poco a un padre que decía, bueno, es que yo llevo a mi hijo al fútbol, ¿no? Y entonces le decía, bueno, tú llevas a tu hijo al fútbol, le llevas pagando 60 euros al mes durante los últimos 7 años, ¿tú crees que gastar tanto dinero merece la pena? Y el padre le decía, es que yo no gasto el dinero para conseguir que mi hijo llegue a nada. Yo gasto mi dinero en que le hagan entender a mi hijo o me ayuden a hacerle entender a mi hijo que en el deporte, igual que en la vida, el conseguir objetivos implica mucho trabajo detrás, ¿no? Que sin esfuerzo y sin dedicación no se consiguen las cosas. Que las cosas no son gratuitas, ¿no? Que si tú quieres ganar una liga con tu equipo del alevín o del infantil, del equipo del pueblo, vas a tener que trabajar mucho durante todo el año para ganar partidos y ser campeón, ¿no? Y vas a tener que respetar a tu compañero y vas a tener que aceptar cuando pierdes la frustración de perder, ¿no? Y vas a tener que aceptar que el entrenador haya un día o 2 días que no te ponga de titular y tú tengas que ir a tu casa amargado porque no has jugado y volver a ir a entrenar al día siguiente con ganas de cambiar la situación y de que tu entrenador vuelva a confiar en ti. Pues todo eso es por lo que uno paga 60 euros. La cuota. Durante muchos años y que te ayuden a que tu hijo sepa aceptar las cosas que luego a lo largo de la vida se va a encontrar enfrente. Pero también los entrenadores, como me decías, pues oye, como ahora ya hay tanta obsesión por querer ser un entrenador del primer nivel y por ir quemando etapas muy rápido y tal, pues tal, pero los entrenadores también tienen que volver y de la misma manera que los jugadores necesitan charlas, digamos, de concienciación de lo que es respetar al compañero, respetar al entrenador y respetar al rival, los entrenadores también necesitan charlas de concienciación de que están con una misión que es la de formar futbolísticamente y humanamente a chicos que están bajo su responsabilidad, ¿no? Y que los padres han confiado en esa escuela de fútbol para que lleven a cabo ese trabajo. Y los resultados del ganar hoy por 3-0, por 5-0, eso tiene que quedar en un segundo plano, pero en un segundo plano de verdad, no de boquilla, ¿sabes? Totalmente, totalmente. Y además también aquí es que el fútbol base tiene cositas, ¿eh? Porque además vemos que, claro, muchas veces yo he hablado con muchos entrenadores de fútbol base que me comentan pues ese problema, ¿no? Muchas veces, o esos coordinadores que me comentan ese problema, y dicen, pero Iván, es que les estamos pidiendo títulos, les estamos pidiendo cosas, tal, y luego le tengo que pagar, no le puedo pagar más de 200 euros al mes. No le puedo más. Y entonces, claro, ahí también es un poco ese problema, ¿no? Pero
Sí, porque además el entrenar bien y el preparar bien los partidos y el llevar un trabajo de entrenador como Dios manda que luego te pueda dar resultados implica mucha dedicación, ¿no? Y esa dedicación muchas veces no está remunerada lo suficiente y entonces tienes que ir a buscar chavales jóvenes que tengan una vocación muy grande, que tengan tiempo y disponibilidad para poder hacer algo a cambio de poco dinero. No es sencillo esto, ¿no? Sí. Yo, fíjate, Sí, tengo sí. un hermano, por ejemplo, que también se dedica a los medios de comunicación, que trabaja, pues narra partidos a pie de campo y tal. Y para llegar él donde está ahora, él estuvo trabajando 5 o 6 años en MediaPro, luego cambió de compañía, es uno de los rostros conocidos en España en temas de análisis y de narración de partidos. Pero él empezó, digamos, haciendo muchísimos trabajos sin cobrar, ¿no? Es decir, a él le mandaban a hacer comentarista de partidos de segunda B, por campos de por ahí, no sé qué, y no le preguntaba a la empresa, oye, ¿cuánto te ha costado la gasolina? ¿No? Y tenía que ir y era pues un proceso de, pues eso, de sembrar para recoger el día de mañana, ¿no? Y a veces siembras y acabas por no recoger, ¿no? O no te permite recoger los resultados, pero a él en particular, pues mira, le funcionó. Y con el tema de los entrenadores en etapa de formación pasa un poco lo mismo, ¿no? Debería de verse esto como una siembra para en un futuro que te pueda servir a tu formación como entrenador, ¿no? Más que el intentar quemar etapas en lo inmediato, muy rápido, para poder escalar de categorías y poder llegar rápido al fútbol más de adultos y al fútbol profesional. Pero bueno, esto es una cuestión de eso, ¿no? De cada uno y de intentar ir a encontrar otra vez gente con una vocación un poco más grande, ¿no? Y nada, de verdad, Juvenal, un auténtico placer. Yo lo he disfrutado mucho, espero que tú también. Creo que los espectadores también, los miembros, podrán hacerlo y nada, sobre todo, pues desearte todo lo mejor para el futuro y nada, te seguiremos escuchando en todas las retransmisiones deportivas. Muy bien, Iván, ha sido un placer también para mí estar este rato charlando con vosotros y nada, ya sabes, a ver cuando regreses, me pegas una llamada y salimos a jugar un rato. Y nada, estoy aquí para lo que sea, ¿vale? Un abrazo, Iván. Eso está hecho. Muchas gracias.